Bueno, ahí compartimos con usted en extenso lo que decía Mark Ostfeld en esta última conferencia de prensa. Ahora, Usher, hablemos de las repercusiones. El Ministerio Público, por su parte, con el nuevo titular, ¿verdad?, ya reasignó ciertas causas. Exactamente. Sí. Hablamos del caso del vicepresidente Velázquez y también del ex presidente de la República, Horacio Cartes. Se abrió una carpeta fiscal, dice el informe del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, a través de una resolución, dispuso la conformación de un equipo de trabajo para la apertura de una causa penal que investigue las denuncias del gobierno norteamericano contra el vicepresidente Hugo Velázquez, el expresidente Horacio Cartes y el asesor legal de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Charlie Duarte. Fueron designados a intervenir en la causa los agentes fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Diego Arzamendia, Alma Belinda Sayas, Jorge Arce Rolandi, todos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. También a Denny Yumpac, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, y todos trabajarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia. Fueron también asignados como relatores Alejandro Milique, María Verónica Valdés, Verónica Mayor Gamel y Fernando Meyer para colaborar con el equipo de trabajo. Esto teniendo en cuenta que en la fecha 22 de julio del año pasado la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, a través del embajador Mark Ostfeld, declaró que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del secretario Anthony Blinken, habría señalado a Horacio Manuel Cartes Jara como supuesto participante en actos de corrupción significativos. Bueno, esto lo que refiere a la designación de significativamente corrupto en específico. También se va a investigar esa causa, pero se abrieron otras, o más bien, se van a volver a investigar otras 6 causas más en contra de Horacio Cartes. Ya están reasignadas y en una de las causas incluso estaba investigando el fiscal Osmar Legal, en la época de Sandra Quiñones, y todos estos fiscales, en este caso, fueron rechazados para seguir investigando la causa. Eso es lo que hay de nuevo también con respecto a la situación de Horacio Cartes, el expresidente de la República. Pero queremos obtener más reacciones, más repercusiones con respecto a las designaciones nuevas de la jornada de hoy. Para el efecto, ya estamos con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que trabaja desde temprano, desde el Congreso. ¿Cómo estamos, Fernanda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Judith. El saludo también allí a los compañeros en piso. Continúa la sesión aquí en la Cámara de Senadores, en donde, como bien decían ustedes, ya se dieron reacciones después de los últimos designados significativamente corruptos. Para reiterar nada más, el exdirector de la DINAC, Edgar Beto Melgarejo, además también del actual miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, hasta hace poco el presidente de ese órgano, Jorge Bogarín Alfonso, y el funcionario judicial Vicente Ferreira. La opinión unánime, por lo menos de quienes estuvieron saliendo de la sesión para dar a conocer su postura, es, según los senadores, que Jorge Bogarín Alfonso ya no puede permanecer siendo miembro del Consejo de la Magistratura, ni mucho menos miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Decían incluso que al ser él una persona que fue elegida como representante de abogados, que fue votado en su momento para integrar, en este caso, estas instituciones, corresponde que él deba pasar por el proceso de juicio político si es que no renuncia en las próximas horas. Vamos a escuchar, si les parece, lo que mencionaba y la postura que tenía la senadora Desiree Masi respecto a estas últimas designaciones de la embajada. En Paraguay, ¿verdad? Y si ellos tienen pruebas, por supuesto, ¿verdad? Porque basta de esta cuestión. Los Estados Unidos no se guían por chisme o creen que Putin y su familia está, por ejemplo, con el tema de chisme. Una cantidad de autoridades venezolanas, de autoridades de Irán. La lista de OFAC es extensa y la lista es significativamente corrupta, que incluye a gente de izquierda y de derecha. O sea, cuando ellos investigan y al final de cuentas ellos protegen su país y su sistema. ¿Y nosotros qué hacemos? Si estas personas que ocupan cargos claves, los que ocuparon y los que ocupan los anteriores y qué sé yo, se tiene que investigar en Paraguay. De todos modos, estas personas que están en el jurado denunciadas por el Senado, ¿verdad?, tienen que rendir cuentas, porque lo que hicieron es obstrucción a la persecución penal y encubrimiento. Por lo menos deberían investigar
Y ellos no hicieron absolutamente nada. ¿La designación de Bogarín afectaría su trabajo? Yo creo que sí, pero eso ya tendría que evaluar el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Yo creo que todos vimos cuál fue la intención de Bogarín al inicio, ¿verdad? Que para mí él y la otra persona que nunca me acuerdo el apellido, creo que es Miranda, ¿verdad? El representante del Poder Ejecutivo. Ellos se tenían que haber inhibido de la calificación de uno de los postulantes. Y el doctor Bogarín, que no sé cuál es, él representa a los abogados, creo, no tuvieron una conducta ética. Y a partir de ahí se empieza a trancar todo. Las instituciones tienen que funcionar, es decir, todo esto que ellos intentaron torcer la ley. Yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta, no es por los Estados Unidos, porque nuestra gente paraguaya está harta de arbitrariedad y de soberbia y de autoridades que creen que están por encima de las leyes y la Constitución. Decía la senadora Desiree Masi que es oportuno que ya en la Cámara de Diputados se debería de estar activando el protocolo de juicio político para sacar a Jorge Bogarín Alfonso, porque ella mencionaba cómo es que una persona que está, en este caso, en un cargo abocado a investigar a jueces y fiscales, como es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, va a estar teniendo una denuncia o por lo menos una declaración internacional que lo marca a él como corrupto. Era la interpretación que hacía la senadora Desiree Masi. También hablaba el senador del Frente Guazú, Pedro Santa Cruz. Él decía que en más de una ocasión ha demostrado y pruebas que más adelante incluso da o va a dar a conocer de que desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados se torció la justicia. Y en el mismo sentido él mencionaba, sí, vale la pena que en este caso Jorge Bogarín tenga que dejar el cargo de manera inmediata. Escuchamos. Creo que ellos van a tener los elementos de pruebas en ese sentido, ¿verdad? Pero no podemos negar que desde el jurado de enjuiciamiento en muchas ocasiones se torció la justicia. Yo tengo en muchos casos, tengo prueba de eso, ¿verdad? Y lo he manifestado públicamente en varias ocasiones. Esa creo que solamente tienen las pruebas, no solamente el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Creo que tenemos el conocimiento en ese sentido, no solamente de una persona, sino de varias personas. Creo que hay que empezar, hay que hablar con los diputados, en todo caso, que inicie ya el juicio político. El doctor Bogarín ayer estuvimos sesionando, no tenía esto y creo que no le impide, por una cuestión que es el miembro del Consejo, tiene derecho a votar y tiene derecho a dar su proposición de nombre para integrar la Corte Suprema. Yo creo que siempre es un mecanismo de torsión, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Hablando con los magistrados, ¿verdad? En general siempre se trata de torcer la voluntad de la justicia a través de la presión. La opinión de Pedro Santa Cruz, teniendo en cuenta que él es representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, estuvo denunciando ya en más de una ocasión supuestos intentos de mediar para la elección de la terna de la Corte Suprema de Justicia, aquella que se conformó en estos últimos días para poder reemplazar al saliente Antonio Fretes. Él mencionaba que había ciertos sectores que presionaban a los demás consejeros para elegir a ciertos postulantes. Por eso es que él hablaba con tanta propiedad acerca de esa institución y de la figura de Bogarín, que ahora se ve involucrada en esta acusación. Conversábamos también con Enrique Baqueta, él fue en su momento presidente también del jurado de enjuiciamiento y esto era lo que nos decía. No sé cuáles fueron los argumentos del embajador con respecto en los procesos judiciales para su beneficio personal en lo que refiere a Bogarín y también a Vicente. Y bueno, y si hay pruebas con respecto a ese tema, es una acusación delicada. Mucho se habla de la injerencia, ¿verdad?, de la embajada con respecto a cuestiones nacionales del Paraguay. Pero sin embargo, nosotros en el año 94, primero el 30 de noviembre del 93 se suscribió un acuerdo para que un convenio de cooperación con los Estados Unidos, que se hizo ley en el 94. Entonces, en la época ya de Guasmosi, y pasó por las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. Por lo tanto, cuando se dice que hubo injerencia americana, no es verdad, porque nosotros, los parlamentarios,
Y el gobierno de la época ya le dio esa potestad en los hechos que se investigan con respecto al lavado de dinero y todo lo que hace hoy a lo que nosotros hemos llevado adelante acá para el tema de Gafilat y compañía. Yo creo que Jorge debería de, por lo menos, ver la forma de dar un paso al costado. O sea, dar un paso al costado, creo, porque en el Paraguay es una cuestión muy delicada y más todavía en el cargo que nosotros ocupamos, una cuestión delicada. La única forma de poder sacarle a una persona del Consejo de la Magistratura es a través de un juicio político. Los que tienen la palabra y podrían ser los fiscales en esta cuestión son... En este mismo sentido, opinaban Esperanza Martínez, la senadora, que mencionaba en este sentido que ya es dañino para la democracia que sea designada una figura como Jorge Bogarín Alfonso, porque ocupa cargos no solamente en el Consejo de la Magistratura, sino también en el jurado. Esto produce, decía ella, inseguridad jurídica también. Y en el mismo sentido, el senador del partido Patria Querida, Stefan Rasmussen, decía lo mismo: tiene que dar un paso al costado, tiene que salir de los cargos que está ocupando actualmente Jorge Bogarín, un poco para aminorar un poco la carga, todo lo que tiene que ver con las consecuencias que va a traer esta designación dada a conocer hoy. Ahora, Fer, tampoco nos podemos olvidar de Ulises Quintana, no hablaron mucho de él, ¿verdad? Porque él también enfrenta causas bastante graves dentro de lo que tiene que ver con las designaciones de significativamente corrupto. Por otra parte, los hechos de narcotráfico que se le atribuyen. ¿Qué hay de él? No le mencionan más, porque él recuperó su banca dentro de todo. No, absolutamente. Él ocupa su banca en la Cámara de Diputados. Aquí los senadores no mencionan su nombre, no lo recuerdan, o por lo menos no sale al tapete. Sí, el nombre de Edgar Melgarejo, le hacíamos la consulta en este caso también al senador Baqueta, él mencionaba que sí, que debe ser investigado, o que en todo caso la Embajada de los Estados Unidos, al decir que tiene información fidedigna de malversación de fondos cuando Melgarejo era presidente de DINAC, debe brindar esos elementos de prueba en el marco de la cooperación para que la Fiscalía aquí pueda también hacer su trabajo de investigación. Le decíamos, hay documentos, hay datos, hay informes de la DINAC de la época de la pandemia, de compras totalmente irregulares, precios exorbitantes de algunos productos, adquisición de mascarillas, que hoy día ese caso está siendo investigado. Pero él decía, sí, si es que hay pruebas suficientes, se debe investigar más a profundidad para llegar al fin de todo ese proceso judicial y fiscal también por el que atraviesa Melgarejo. Sobre ellos, dos sí se pronunciaron, no tanto así sobre Ferreira, el tercer involucrado. A él la mayoría dijo no conocerlo, no saber por lo menos mayores detalles. Digo nomás porque pareciera ser que dentro de toda la indignación parece ser selectiva, claro, ¿verdad? Porque obviamente estamos diciendo que no puede permanecer un momento más Jorge Bogarín en el cargo. Pero ¿qué pasa, Ulises Quintana? Lo recibimos dentro del Congreso. El otra vicepresidente vez. Hugo Velázquez había dicho que no solamente renunciaba a su candidatura, sino también lo iba a hacer al cargo. Finalmente no lo hizo, dijo que todo es mentira, que él se iba a defender, que no había ninguna acusación en su contra y que no había ninguna investigación en su contra. Ahora sí, ya hay la orden para comenzar a investigarlo. Bueno, veremos cómo... Sí, Te escuchamos. La carga quizás para muchos interpretan que es más pesada para Bogarín porque él forma parte de un jurado, es decir, es el juez de los jueces y el juez de los fiscales otra vez. Y lo que decían es cómo alguien marcado, por así decir, como corrupto, sindicado como corrupto a escala internacional por el gobierno de los Estados Unidos, va a estar juzgando el actuar de otros magistrados. Bueno, lo que pasó con Daer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál es el procedimiento, Fernanda? Hoy se hace la extraordinaria, se tiene que llegar a una cantidad determinada de votos para provocar su salida. No, hoy hay una reunión, en este caso dentro del Consejo de la Magistratura, tengo entendido que para las 18 horas aproximadamente, para analizar la situación. Y hasta ahora la información que tenemos es que Jorge Bogarín tiene el teléfono totalmente apagado. No se pronunció. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. No se pronunció, no salió a hablar acerca de esta designación, pero los demás consejeros, que son sus compañeros, van a sesionar hoy de manera extraordinaria. Pero, ¿qué pasa? Jorge Bogarín fue elegido como representante de los abogados.
al ser elegido de manera popular, muchos interpretan que él tiene que pasar por un proceso de juicio político. No puede ser expulsado por sus propios compañeros, por lo menos lo que hasta ahora estuvieron diciendo aquí los senadores, que es la Cámara de Diputados la que tiene que activar el proceso de juicio político en contra de Bogarín. Pero, o en todo caso, el renunciar. Eso, o sea, esa es la única modalidad de poder sacarlo, el Las dos juicio vías. político, ¿verdad? O la renuncia de Bogarín. Claro, la renuncia, pero en ese caso, de no ser posible, tiene que ser solamente el juicio político Y tiene que conseguir los votos que se requieren en la Cámara Baja para impulsar. para empezar el procedimiento. Que era lo que decía Desiree Mací, es muy difícil que este tipo de cuestiones ya se den dentro de la Cámara de Diputados, que activen todo ese protocolo, porque es ahí donde debe nacer un poco el nivel acusatorio, inclusive, si es que lo van a hacer, pero decían, la mayoría ya estaban centrados más que nada en su campaña política. Claro. Ella veía muy difícil la posibilidad. Bueno, Fernanda, ¿algo más que quieras comentarnos con respecto a estas nuevas designaciones? Fuera de eso, pero no muy lejano porque habla y hace referencia también a instituciones bastante importantes de nuestro país. Sí. Ahora mismo acaban de aprobar un proyecto del Senado para que se denuncie penalmente a Sandra Quiñones. A ver, acá me están indicando los colegas. Sí. Se aprueba en general y ahora van a intentar que ese proyecto se trate en particular dentro de una semana. Ya fue aprobado en general que la Cámara de Senadores, en mayoría, ahora acaban de decidir que la Cámara de Senadores denuncie penalmente a Sandra Quiñones por mal desempeño de sus funciones en un principio. Pero quieren agregar algunas cuestiones más, algunos detalles más a esta denuncia penal que presentaría el Senado como órgano legislativo en contra de la exfiscal general del Estado, porque dicen que hay demasiadas causas cajoneadas en su era. Bueno, vamos a ver qué tal corre, porque recordemos que existieron 4 intentos de juicio político que nunca En Cámara de pudieron Diputados. correr, ¿verdad? En diputados. el Congreso, en diputados específicamente. En diputados, ¿verdad? claro. Ahora, ¿cuál es el siguiente mecanismo, Fernanda, después de esta aprobación en Senado? ¿Tiene que pasar a otra instancia? No es necesario. Ahora se aprobó en general, es Sí. una denuncia penal que la Cámara de Senadores como órgano legislativo Ajá. puede llegar a presentar ante la Fiscalía misma. Ahora Ok. que Sandra Quiñones ya no forma parte de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio Público. Y hablando de ese punto, Fernanda, ¿recuerdan esa conferencia de prensa tan extensa que daba Emiliano Rolón tras 8 días de haber asumido el cargo? Le hacían la consulta ya fuera del micrófono los colegas, ¿qué pasa con Sandra Quiñones? Y nos decía él, está en su casa, ya está jubilada, no hay ninguna causa contra ella. Esto sí posibilitaría que se inicie una investigación en contra de ella por su supuesto mal manejo en cuanto a varios casos muy importantes que quedaron dormidos Sí, en los porque cajones del Ministerio Público. Ella salió por la puerta grande, dentro de todo, Sí. porque cumplió, ¿verdad?, con el tiempo establecido para el cargo, pero ahora veremos qué es lo que queda, qué es lo que se viene para Sandra Quiñones, atendiendo a que se están abriendo varias causas, en este caso ordenadas por el nuevo fiscal general. Gracias, Fernanda, por este reporte. Hasta luego. Hasta luego. Minutos de las 13, 33 grados la temperatura. A la vuelta tenemos más información para compartir con ustedes.